En este pequeño conversatorio está presente Ortega Sánchez, Solange Moreno, Stephanie Xiomara y quien les habla Diego Armando Blanco. Vamos a hablar sobre la informática y tecnología. Interesante las siglas ACM. Stephanie, ¿nos podría explicar qué significan estas siglas? Las siglas ASM o Asociación de Maquinaria para la Computación es como una empresa que publica varias revistas y periódicos científicos relacionados con la computación. Patrocina conferencias en varias áreas del campo y otros eventos relacionados con las ciencias de la computación, como por ejemplo la competición internacional universitaria de programación. Diego, ¿usted qué opina de las siglas IEEE o qué sabe sobre ellas? Es como una pequeña universidad donde ayuda a los ingenieros a que se enfoquen en algo en específico en lo que ellos son buenos. Es una gran sociedad dedicada a potenciar a los líderes tecnológicos desde 1946. Lleva más de 70 años esta sociedad computacional. Cinco disciplinas de la informática. ¿Cuáles serían, muchachos? Uno sería la ingeniería de computadores, en las cuales abarcan hardware, redes, sistemas operativos. La otra sería computación, en la que abarca, algorítmica, inteligencia artificial e informática teórica. Otra serían los sistemas de información, que abarcan la informática en organizaciones, planificación, dirección y gestión informática. La siguiente sería tecnologías de la información, en las cuales abarcan el perfil híbrido con conocimientos de bases de datos, seguridad, administración y sistemas de información. Y la última sería la ingeniería del software, que contiene el desarrollo, análisis, diseño, requisitos y pruebas de calidad. Bueno, son cinco grandes disciplinas. Alumnos, ¿usted sabe cuáles son las nuevas áreas que incluye el Computing Curricula del 2020? La información es una disciplina muy amplia que abarca áreas muy diversas. Por ejemplo, las temáticas como la red, la base de datos, ingeniería artificial o ingeniería del software, entre otras. La Universidad de Pamplona, en la cual estamos incluidos, ¿qué incluye en dicha corporación? Las disciplinas manejadas en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Pamplona serán presentadas a continuación, de las cuales su definición ha sido tomada del archivo Computing Curricula de la ASM, Asociación de Maquinaria para Computación, quien es la sociedad científica y educativa acerca de la computación a nivel internacional. Las ciencias computacionales abarcan una amplia gama, desde sus fundamentos teóricos y algorítmicos a las últimas novedades en robótica, visión artificial, sistemas inteligentes, bioinformática y otras áreas interesantes. Una pequeña línea del origen de las computadoras. Comenzamos en 1642 con la máquina Blaise Pascal, conocida como máquina de Pascal o Pascalina. Consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Luego seguimos en 1671 con Gottfried Leibniz, el cual dio inicio a las primeras calculadoras, primas cercanas del computador. Proseguimos con Joseph Marie Jacquard en 1802, quien inventó un sistema de tarjetas perforadas que le permitiría automatizar sus telares y reducir así la necesidad de mano de obra. Pasamos a 1822 con las tarjetas perforadas. Charles Babbage empleó dichas tarjetas para crear una máquina de cálculo diferencial. Este mismo personaje, 2 años después, logró innovar su máquina y obtener una máquina analítica capaz de las 4 operaciones aritméticas y de almacenar números en una memoria. En 1936, Alan Turing creó una máquina capaz de calcular cualquier cosa y que llamó máquina universal o máquina de Turing. Las ideas que sirvieron para construirla fueron las mismas que luego dieron nacimiento al primer computador. En 1940 podemos encontrar la primera generación de computadoras. La generación inicial de computadores
inicia con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas. Respondían a la necesidad durante la Segunda Guerra Mundial, la cual era descifrar códigos de secretos enemigos. En 1956 surge la segunda generación de computadores, la cual representó un cambio importante, ya que se sustituyeron las válvulas de vacío por transistores, permitiendo hacer las máquinas mucho más pequeñas y reduciendo además su consumo eléctrico. La tercera generación de computadoras en 1965. Esta generación tuvo sus invenciones de los circuitos integrados que permitían aumentar la capacidad de procesamiento de las máquinas y, por si fuera poco, reducir sus costos de fabricación. Se trataba de circuitos impresos en pastillas de silicio con pequeños transistores semiconductores incorporados. Esta fue el primer paso hacia la miniaturización y comercialización de los computadores. En 1972 nació la cuarta generación de computadoras, en las cuales aparecieron los microprocesadores, nuevos circuitos integrados que reúnen todos los elementos fundamentales de la computadora y que empezaron pronto a llamarse chips. Gracias a ellos las computadoras podían descentralizar sus operaciones lógico-aritméticas, por ejemplo, reemplazar la memoria de anillos de silicio por memoria de chip. Fue un paso importante hacia la microcomputarización. A esta generación pertenecieron las primeras computadoras personales o PCs. Ya para el año de 1983 podemos encontrar la quinta generación de computadoras, la cual la generación más reciente pudo presenciar la más enorme diversificación de la computadora en toda su historia, la cual consistía que un computador ya no necesita estar fijo, sino que puede viajar con cualquiera de nosotros a cualquier parte. Nunca antes la velocidad de procesamiento, la versatilidad y la comodidad convergieron tanto en el mundo de la computadora, permitiendo fusionarse con los teléfonos. De allí pudieron nacer los smartphones y otros formatos diferentes. En 2019 encontramos la sexta generación de computadoras. Poco se sabe de la generación de computadoras por venir. Los grandes adelantos en materia de inteligencia artificial, computación cuántica y algoritmos de aprendizaje prometen un futuro altamente automatizado y de enormes potenciales industriales. En este futuro venidero, la computadora puede dejar de ser un artefacto que nos acompaña y pasar a estar adentro de nuestros propios cuerpos. Solange, ¿nos puede dar una pequeña definición de las ciencias de la computación? Las ciencias de la computación son aquellas ciencias formales que abarcan bases teóricas de información y computación, así como también abarca su aplicación en sistemas computacionales. El cuerpo de conocimiento de la ciencia de computación es frecuentemente descrito como el estudio sistemático de los procesos algorítmicos que pueden describir y transformar información. Por ejemplo, su teoría, su análisis, diseño, eficiencia, implementación, algoritmos sistematizados y aplicación. A continuación vamos a describir la evolución de los sistemas operativos. La informática como tal, o como se conoce hoy en día, surgió a la raíz de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 40. En esos años no existía ni siquiera el concepto de sistema operativo. Los programadores interactuaban directamente con el hardware de las computadoras, trabajando en lenguaje de máquina. Esto es, en binario, programando únicamente con ceros y unos. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. En los años 60 se produce una revolución en el campo de los sistemas operativos, ya que aparecen conceptos como sistemas multitarea, sistema multiusuario, sistema multiprocesador y sistema en tiempo real. Es en esta década cuando aparece Unix, la base de la gran mayoría de los sistemas operativos que existen hoy en día. En los años 70 se produce un boom de cuestión de ordenadores personales, acercándonos esto al público general de la manera impensable hasta entonces. Esto hace que multiplique el desarrollo creando el lenguaje de la programación C.
Como consecuencia de este crecimiento exponencial de usuarios, la gran mayoría de ellos sin ningún conocimiento sobre el lenguaje de bajo o alto nivel, hizo que en los años 80 la prioridad a la hora de diseñar un sistema operativo fuese la facilidad de uso, surgiendo así la primera interfaz de usuario operativo que existe hoy en día. En los 80 nacieron sistemas operativos como lo fueron MacOS, MS-2, Windows, entre otros. En la década de los 90 hace su aparición Linux, publicándose la primera versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniría al proyecto GNU, un sistema operativo completamente libre, similar a Unix, al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional. Hoy en día la mayoría de la gente conoce por Linux al sistema operativo que realmente se llama GNU/Linux. Como acabo de mencionar mi compañera anteriormente, el término GNU, muchos nos estaremos preguntando qué significa este término. Pues GNU es un sistema operativo de tipo Unix, lo cual significa que se trata de una colección de muchos programas, aplicaciones, bibliotecas, herramientas de desarrollo e inclusive juegos. Es un sistema de tipo Unix, el programa que asigna los recursos de la máquina y se comunica con el hardware. Se denomina núcleo. GNU se utiliza generalmente con un núcleo llamado Linux. Los tipos de sistema operativo que hay para la laptop son Windows 7, 8, 10, Server, OS X, Mac, MacOS, Linux, Ubuntu, Linux Fedora, Linux CentOS, Chrome OS, Linux Red Hat, Linux SUSE, Solaris, Open Solaris, Unix y Linux Debian. En los sistemas operativos móviles encontramos el iOS, Android, Windows, BlackBerry, Firefox y Symbian. Diferencia entre estos sistemas operativos. Su interfaz, el sistema operativo de los PC requiere más memoria que el SO para un celular. Algunos dispositivos pueden ser más rápidos. El software en una computadora es más completo, mientras que en dispositivos móviles se trata de versiones recortadas. El sistema operativo del PC es más fácil de usar que el de un dispositivo móvil. La conexión de Wi-Fi o 3G no es mejor a una conexión en línea. El sistema operativo del PC es más pesado que el de un dispositivo móvil. El sistema operativo del PC requiere más energía que el de un dispositivo móvil. Semejanzas. Pueden ser de código abierto o cerrado. Pueden ser multitarea o multiusuario o lo contrario. Pueden ser de manipulación directa. Tienen teclados alfanuméricos. Los celulares tienen un hardware y un software tal como las computadoras. Su display, modem, puerto USB, cámara. Ambos tienen varios conjuntos de texturas para los comandos y también incluyen micrófono. Así damos por terminar este pequeño conversatorio sobre la informática y tecnología. A dormir, todos a comer. Feliz Navidad, buenas noches. Bye bye. Me voy en mi corcel.